Bien, para comenzar esta serie de videos de TypeScript, primero vamos a empezar por lo más básico, que es el tipado en TypeScript. Para eso vamos a empezar desde los tipos más básicos, que si nos damos cuenta, esto viene desde JavaScript, que es números, cadenas y booleanos. Entonces, como estos son los tipos primitivos en JavaScript, TypeScript va a tener su correspondiente tipado. Entonces, por ejemplo, para números es number, string y boolean. Entonces, ¿cómo tipo yo una variable? Pues solamente pongo el nombre de la variable, dos puntos, y qué tipo es este. Por ejemplo, aquí le digo my number es de tipo number, my string es de tipo string, my boolean es de tipo boolean, y así sucesivamente. Existen dos maneras de cómo tipo una variable. Una es que yo le diga explícitamente qué tipo es, y otra es que TypeScript lo infiera. Por ejemplo, en myNumber2 ocurre algo muy curioso, que yo no le dije que es de type number, pero sí lo he inicializado con un número. Entonces, si yo dijera aquí myNumber2, le dijera esto es un string, algo así, escribo un string, entonces me va a decir que el tipo string no es asignable al tipo número. Si yo no type, entonces TypeScript infirió que esto es de tipo número, Entonces, este completa las dos maneras de cómo puedo tipar una variable. Una es que yo le diga explícitamente el tipo, y otra cosa es que yo la inicialice con un tipo en específico. El siguiente tipo que vamos a ver son los array. Entonces, ¿cómo yo tipo un array? Pues bueno, aquí tengo mi array y los corchetes. Aquí he hecho estas dos maneras, que para aclarar esto también se puede. Yo puedo ser explícito con el tipo de variable y puedo inicializarlo. Pero en realidad esto sería redundante, yo podría bien dejarlo allí. Pero bueno, para tipar un array lo único que hay que poner es los corchetes y ya está. Por ejemplo, si yo pongo mi array aquí, yo ya puedo ver todos los métodos que tendría un array normalmente. Entonces yo también puedo tipar qué es lo que va a haber dentro de estos corchetes, o que sea que va a haber dentro del array. Por ejemplo, aquí dentro frutas, dentro del array va a haber strings, números, booleans, y esto va a ser un array de aquí, así como el de arriba. Pero ahora estamos con la misma forma que les dije hace rato, que se pueden tipar las variables de dos maneras. Aquí estamos haciendo lo mismo, no le estamos diciendo el tipo en específico, pero lo estamos inicializando. El siguiente tipo es any. Any es muy curioso porque any puede ser literal cualquier cosa. Por ejemplo, si yo aquí declaro una variable llamada something, que es any, entonces something le he dicho esto es 1, más de un rato le dije esto es true, más de un rato le dije esto es as. Entonces esto se asemeja prácticamente a JavaScript, pero esto se utiliza en casos muy escasos en TypeScript. Incluso esto no es muy recomendable que lo hagas frecuentemente, porque pues arruina el motivo para lo que se creó TypeScript, que es para la escalabilidad y que tú tengas el type checking, el type static checking. Entonces esto lo puedes, pero sí se utiliza para casos como cuando estás utilizando una librería de terceros, o por algún motivo que estés generalizando algún tipo de variable. Entonces podrías declarar esto para que no te salten los errores durante que estés escribiendo el código. Como ves, aquí he hecho un ejemplo que es que he agregado something a una variable tipada con number. O sea, un tipo any yo lo puedo asignar a una variable que ya está definida con algún tipo específico. Por ejemplo, age está definido con number y le he agregado something. Porque ahora vamos a ver el tipo llamado unknown. Bien, ahora vamos a ver el tipo llamado unknown. ¿Qué es unknown? Pues unknown es casi similar a any, a diferencia de algo en especial, que ahorita lo vamos a ver. Como ves, yo también puedo asignar cualquier cosa a un non. Puedo asignarle un número, puedo asignarle un booleano y puedo asignarle una cadena. Pero ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, si yo no borraría el as, que es prácticamente le estoy diciendo que esto es un número, esto me va a saltar un error. Mira, por ejemplo, something dice age2, un non no es asignable al tipo número. Entonces esto nos da una conclusión, que yo puedo asignar cualquier cosa a una variable any, y de hecho puedo asignar any a cualquier tipo de variable, pero a diferencia de un non no. Yo puedo asignar cualquier cosa a un non, pero yo no puedo asignar un non a una variable que ya está tipada. No sé si me entiendo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí yo no tuve que decirle nada, no tuve que decirle, hey, something es un número o algo por el estilo, que funcione.
pero aquí sí me obliga a decirle, hey, ¿qué tipo de variable es esta? Dime a qué tipo lo convierto. Por eso es que en realidad el tipo incluso se llama desconocido en español. Entonces yo tendría que decirle aquí, castearlo, convertirlo, decirle esto es un número. Y ahí ya no me salta el error. Bien, ahora que ya hemos visto todos los tipos básicos, ahora vamos a empezar por los objetos. ¿Cómo tipo un objeto? Por ejemplo, aquí tengo el objeto tipo persona. Y lo único que he hecho es inicializarlo. Le he inicializado con un nombre, con un apellido y con una edad. Ahora, la magia de esto es que esto ya prácticamente lo he tipado. O sea, yo ya tengo definido, sin haberlo puesto yo mismo los tipos, que este objeto persona tiene nombre como string, last name como string y age como number. Entonces, yo dentro aquí puedo llamar a age, last name, pero ya están correctamente tipados. Quiere decir, si por ejemplo llamo a age, no le puedo agregar una cadena. Y así sucesivamente con los otros tipos de variables. Entonces, la otra forma de hacerlo también es que yo le diga qué tipo es, sin inicializarlo. Por ejemplo, aquí le digo, este objeto persona tiene dentro un objeto que es name string, last name string y age number. Ahora, yo puedo imprimir a esa persona. Por ejemplo, aquí yo podría declarar de nuevo aquí el tipo, diciéndole ahí está, este es el recibes como parámetro p, que esto también es este objeto de acá, y lo he declarado dos veces. Pero yo podría hacer otra cosa, yo podría inferir el tipo desde la variable persona. Por ejemplo, obtener el tipado de este objeto y pasárselo a mi argumento. ¿Cómo hago eso? Lo único que hago es poner los dos puntos y utilizar el operador typeof. Lo que hace typeof, que viene desde JavaScript ya, lo que hace es retornar un string a partir de que es el tipo de objeto. Por ejemplo, antes de ver aquí, vamos a hacer este ejemplo de acá. Por ejemplo, lo que estoy haciendo acá es decirle type, imprimir por consola type y decirle typeof hello world. Ahora, lo que me va a imprimir esto es type y string. O sea, que el tipo de variable de este hello world es un string. Eso es lo que hace typeof. Pero en TypeScript no solo sirve para eso, sino también sirve para coger el tipado completo desde person. Por ejemplo, aquí, coger el tipado completo desde el objeto, perdón. Aquí lo único que he hecho es imprimir la persona, typeof de person. Entonces automáticamente dentro de P yo ya tengo el tipado que corresponde a persona. Bien, ahora vamos a tipar funciones. Para tipar una función, por cierto, en TypeScript nos permite tipar las variables de entrada y lo que retorna. En este caso estoy declarando una función que recibe como parámetro un string, que es el nombre, y en este caso no retorna nada. Solo voy a tomar el nombre, lo voy a concatenar concatenar con estas palabras que es hello y estos símbolos de acá, y lo voy a convertir en mayúscula. En el segundo ejemplo, lo que estoy haciendo es tomando casi lo mismo que arriba, que el parámetro name, pero a diferencia de acá es que estoy retornando. Y para tipar ese retorno, lo único que hago es poner la función, dos puntos, y lo que retorna en este caso es un string. A diferencia de arriba, aquí estoy utilizando template literales. Que lo que hace, a diferencia de que no tengo que estar concatenando, sino aquí llamo al dólar y los corchetes y puedo declarar dentro de una expresión. Entonces, para hacer un template literal, lo único que hago es poner comillas simples y escribo lo normal, que es un string. Todo es un string. Incluso esto, a diferencia de las comillas y las comillas simples, es que yo puedo hacer escribir multilínea. Por ejemplo, hello, aquí de nuevo line 2 y así. Pero otra característica también es que yo puedo declarar expresiones dentro de la cadena. Por ejemplo, para declarar una expresión, lo único que tengo que hacer es llamar al dólar y las llaves. Y dentro de estas llaves poner la expresión. En este caso voy a poner name. Aquí también puedo llamar funciones y por cierto también puedo lo que más utilizo siempre aquí es los operadores ternarios que para poder hacer condiciones en una línea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le quiero si name es igual a Jimena? Entonces is Jimena. Si no es Jimena, not is Jimena. Sorry. Entonces aquí declaro una expresión y los operadores ternarios, que esto funciona igual que el if, la condición, si es verdad y si es falso.
si es falso. Entonces, lo mismo que las variables que hace rato con las variables, TypeScript puede inferir el valor de retorno. Entonces yo puedo borrar aquí el string, y aquí tengo un segundo ejemplo que estoy tratando de llamar a grid2 y asignarlo a un tipo numérico, y me dice que no, el valor string, que es lo que retorna acá, no puede ser asignado a un número, que es i2. Entonces, esto quiere decir que TypeScript también infiere los tipos en funciones. Ahora vamos a tomar este ejemplo y vamos a hacer este mismo ejemplo en una función flecha. Esto de acá, que parece extraño, en realidad es un poco más cool de hacerlo y más fácil a veces, porque si te das cuenta he hecho lo de acá en una sola línea. Entonces, para explicar esto, primero borremos esto de acá. Lo que estoy haciendo es declarar una función flecha, que en este caso las funciones flechas tienen que tener el símbolo de variable, porque esto puede ser, en este caso le estoy diciendo que es una constante. Casi siempre las funciones flecha pues deben ser una constante, porque pues estas no cambian. Yo no voy asignando atributos durante el programa a las funciones que las declaro aquí. Entonces esta función flecha lo mismo, recibe un name. Voy a tiparlo, voy a decirle que ese name es un string. Automáticamente aquí no me dio error, por ejemplo, aquí no estaba tipado, pero no me dio error, no me dijo por qué esto acepta un valor any. La expresión puede ser un valor any, o sea, puede ser un true, false, o puede ser un número. Entonces aquí, al tiparlo, si te das cuenta, ya no me sale, incluso no me sale, cuando no lo tipo me salen estos tres puntitos, que dice que esto es implícito, o sea, un tipo any, y esta no es la mejor forma de usarlo. Entonces, a esto le voy a decir, esto es un string, entonces por ende, esto aquí esto se evalúa como un string. Entonces aquí no he puesto return ni llaves, pues porque en las funciones flecha ocurre esto, que yo no puedo, si solamente tengo una línea que retorna, me puedo evitar el trabajo de poner el return y las llaves. Todo lo que pongo aquí va a ser el retorno de la función. Pero ahora lo más curioso es que sin poner esto acá, yo puedo tipar la función desde aquí. ¿Por qué? Porque puedo tipar esta variable. ¿Qué es esta variable? Esta variable no es más que una función. Para declarar una función, tipar una función, voy a poner ¿cómo son estas comillas? Este símbolo de acá, lo siento mismo. Y el igual, la flecha y lo que retorna. En este caso retorna un string. Pero no ves, este tipo no satisface a esta función. ¿Por qué? Porque aquí estoy recibiendo un name. Entonces tengo que decirle qué tipo de argumento es ese name. Entonces le voy a decir name string. Entonces si te das cuenta, solo lo he tipado desde acá. Entonces lo puedes tipar desde acá, o puedes tiparlo desde acá, o puedes hacer los dos. Por ejemplo, decirle este string, y para el valor que retorna, esto es un string. Entonces toma como argumento un string y retorna con un string. Puedo ahorrármelo de acá, o puedo ahorrarme lo de acá. O si quiero trabajar un poco más y ser un poco más explícito, poner las dos formas, no hay ningún problema. Otra forma de definir este tipado en TypeScript es implementando interfaces y types, pero vamos a ver siguientemente. Las interfaces nos sirven para, en concepto de programación, una interfaz así rápidamente definido es nada más que una estructura que después lo va a tomar un objeto para que vea qué propiedades debe de implementar, como una guía para esa clase. Por ejemplo, hasta aquí tengo definido una clase. Esta clase se llama staff, que aquí me está dando un error y ahorita vamos a ver por qué es este error. Y aquí viene el concepto de interfaz. Por ejemplo, dice la clase staff está incorrectamente implementada, implementa correctamente la interfaz person. Y eso es porque yo tendría aquí que definir las propiedades age y name. ¿Por qué? Porque hasta ahí se le estoy diciendo que un staff también es una persona, y entonces yo le doy esta regla que todas las personas dentro de mi programa van a tener por obligatorio el nombre y la edad. Aquí esto me da un error porque pues es una clase y tengo que inicializar los valores. Por ejemplo, aquí le digo la edad va a ser 12, la edad va a ser, no sé, Elmer. Aquí el nombre va a ser, no sé, Leonardo, y así. Ahora,
Bien, hasta aquí hemos solucionado ese error que nos sale primero, que pues teníamos que inicializarlo. Pero mayormente uno aquí, nosotros queremos aquí esto que no sea inicializado, porque yo requiero a veces crear un montón de instancias de este objeto y cada instancia va a tener diferentes datos, diferente valor. Entonces para eso tenemos que borrar esto y ver la manera de cómo agregarlo dinámicamente. Entonces aquí viene un problema, que el primero es que esto es de tipo any y es porque la interfaz le ha dicho a la clase qué propiedad debe implementar, pero no le dice ya el tipo, no define el tipo. Entonces tenemos que nosotros definir el tipo, aquí decirle que esto es de tipo number, eh, el name es de tipo string y así. Ahora, si nosotros le definiríamos diferente tipo, por ejemplo al age string, esto también va a estar mal porque va a decir que person, el nombre, la age es number, la edad es un tipo numérico, esto no puede ser un tipo string. En eso nos ayuda mucho la interfaz. Ahora tenemos otro error. Bueno, dice la propiedad age no ha sido inicializada y no está definida en el constructor. Y eso es porque, por eso puse esto de acá, las configuraciones de TypeScript, es porque yo le he puesto el modo estricto aquí, le he dicho a TypeScript que esté en modo estricto y en el modo estricto me obliga a tener que inicializar las variables. Por defecto estas ya están públicas. Si es que yo estuviera en el modo estricto false, puesto el modo estricto en falso, este error debería desaparecer. Y desapareció. Y hasta aquí estaría bien. Pero si queremos trabajar en el modo estricto tenemos que ver la manera de cómo solucionar este problema. Entonces, para definir las variables, la primera solución es pasarlas en el constructor. Para eso, por ejemplo, necesito aquí pasar una propiedad, por ejemplo, age number, y asignar esa propiedad que le estoy pasando a la propiedad de la clase, que es, por ejemplo, this age va a ser age. Y así sucesivamente con el otro. Pero si es que no queremos poner el constructor, hay otra manera de definirlo, de otra manera de solucionarlo, que es poniendo un signo de admiración aquí. Y no ves, ya no me da el error. Y eso es porque este signo de acá lo que ha hecho es decir que esta propiedad pues nunca va a recibir un undefined, quitarle a este tipo de acá, porque si yo lo pongo ahí, él va a decir no corresponde a un tipo numérico, porque esto aquí, como no está definido, es algo que no está definido, o sea, es un undefined. Entonces, esto de acá quita ese undefined de allí. De hecho, si por ejemplo decimos nosotros const, no sé, test aquí, decimos que es tipo numérico, y aquí le digo un undefined, ves que aquí me está tirando un error y me dice test es declare, uno esto, bueno, es el por defecto, y el otro es que dice el tipo undefined no está asignable al tipo numérico. Pero si yo le pongo acá esto allí, ves que no me sale error, porque aquí le está diciendo que esto no es un undefined, le ha quitado de este dato, le borra el null y el undefined. Entonces sería una solución, y como ves aquí ya puedo seguir trabajando con esta clase, con estas propiedades públicas. Ahora, lo bueno de esto es que esto de acá, a la vez, como este es una interfaz y este es una clase, esto a la vez ya son tipos, o sea, ya sirven para tipar variables. Como por ejemplo, yo puedo aquí, let person, voy a hacer un objeto person. Aquí ya tengo un objeto person y ahora he cogido la interfaz para tipar este objeto. Entonces aquí ponemos el nombre de un objeto mejor. Y allí, name, y la declaro, le pongo algún nombre, age, y así. Pero ahora, staff también es un tipo. Si yo por ejemplo digo acá, este de acá lo duplico y le pongo en vez de person staff, también me va a permitir tipar con las mismas propiedades. ¿Por qué? Porque pues lo implementa y esta clase staff satisface la interfaz. Ahora debes tener en cuenta que cuando utilices una clase para tipar una variable, no vamos a tener la instancia, vamos a tener el tipo. Por ejemplo, yo aquí voy a tener Axel2, por ejemplo age y name, y si yo imprimo esto lo voy a tener. Pero lo que sí no voy a tener es que los métodos que yo defino aquí, por ejemplo public getAge, por ejemplo aquí en Axel 2
yo y de hecho aquí me salta un error porque dice esa propiedad que no está en esto de acá. Yo tendría que aquí implementar esa función. Para eso es que necesitamos nosotros, tenemos que instanciar esta clase y así formaríamos el tipo también. Por ejemplo así, new staff y así. Aquí no le pasa el valor, como estos de acá son públicos, entonces yo puedo asignárselos después. Así. Y así. Ahora sí ya tengo ese método de allí listo para usar. Porque ahí ya tengo una instancia. Esa instancia se ha puesto en la variable Axel2. Ahora, existe otra manera, otra forma de hacer tipos. Y es que en TypeScript existe esto que se llama type. Este type es muy curioso porque, por ejemplo, podemos hacer lo mismo de arriba. Ahora vamos a ver un poco las diferencias entre definir un type y definir una interface para darnos un poco más de cuenta. Pero, por ejemplo, empecemos definiendo un type. Y vamos a tomar el mismo ejemplo de arriba. Por ejemplo, type person. Y también voy a coger estas propiedades de acá. Ahora, esto de acá me está dando un error, pues porque person está aquí definido y también acá. Entonces, lo que voy a hacer es comentar todo esto. Y esto funciona igual. Por ejemplo, allí yo declaro un objeto y le digo de tipo person. La única diferencia aquí es que podemos observar es que un type tiene que ponerle igual. El igual es como si estuviera definiendo una variable. Esto de acá, pero esto no es una variable, es un tipo. Explícitamente esto ya es un tipo. La diferencia entre una interface y un tipo es que pues la interfaz ya es más lógica de programación, se incorpora con clases. Un tipo, una clase no puede implementar un tipo. Y por ejemplo, no tiene herencia. Por ejemplo, yo aquí bien staff lo hubiera podido poner como herencia. Por ejemplo, digamos que interface staff, voy a borrar todo esto porque al final ya dejó de ser una clase. El interface extiende de la interfaz persona. Voy a comentar esto un rato. Y staff, y aquí por ejemplo yo le voy a agregar una propiedad extra. Por ejemplo, se me ocurre salario. Entonces, esto de acá se convirtió en un interface que no solo tiene salario, sino que extendió a persona. Entonces esto tiene age y name, casi igual que las clases. Solo que a diferencia, esto es una interfaz. Entonces esto yo puedo explícitamente un objeto hacerle implementar step. Y también puedo utilizarlo como un tipado. De hecho, a veces cuando se trata de entidades es preferible hacer interfaces antes que tipos. Los tipos son un poco más dinámicos. Por ejemplo, como mencioné, este tipo no tiene herencia. Yo no pude haber hecho, por ejemplo, staff extend de person, pero sí puede hacer herencia con un concepto que se le hace llamar como unión e intersección, que es como si en programación dijéramos un OR y un AND, un I y un OR, que sería, por ejemplo, yo le digo person or number. Este es nombre de la variable, no tiene nada que ver con el tipo. Entonces quiere decir que esto debe ser una persona o un número. Entonces yo aquí aplico unión. Por ejemplo, esto o un number. Entonces quiere decir que esto de acá puede ser un número o puede ser este objeto de acá, person. Yo pude haber separado esto de acá diciendo que es type es este objeto de acá. Y entonces se me ocurre, pongo esto y lo pongo acá. Y eso es lo mismo. Entonces, cuando yo defino una variable, por ejemplo, este es person. Entonces le digo es person or number, de tipo person or number. Ahora, tengamos en cuenta que esto va a ser de tipo persona, que cuando yo le pongo este objeto es de tipo age. Aquí, por ejemplo, completemos estos campos. Yo ya completé esos campos y lo que hemos visto allí, esto le he puesto un objeto y ha detectado que puede ser de tipo persona. Aquí implícitamente yo le puedo agregar decirle esto es de tipo person y esto
¿No ves? No me genera ningún error. Asimismo yo le puedo decir esto es de tipo person or number y asimismo no genera un error. Entonces si yo le puse person, esto equivale al tipo de acá. O sea, si no genera problemas. Ahora, como esto es o bien persona o bien un número, existe algo y lo vamos a explicar con la herencia. Por ejemplo, imitemos a este comportamiento de acá, el comportamiento staff. Por ejemplo, staff. Esto de acá es el staff y se supone que el staff también es una persona y también tiene el nombre y edad. Entonces lo que hago es hacer una intersección y decirle que staff es de tipo es person y voy a agregarle una propiedad que le agregamos salario number. Creo que solamente es uno, sí, solo es uno y allí. Esto automáticamente ha dicho que el tipo staff va a ser persona y también va a ser salario. O sea, también, por ejemplo, si ahora yo le digo esto es de tipo staff, este me dice que no es asignable el tipo staff porque la propiedad salario no está. Entonces yo tendré que definir aquí salario. Que esto no me está dejando, aquí me está interrumpiendo. Salario. Y esto es un número. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero ponerle aquí salario o por algún motivo yo voy a tener aquí, no sé, un if que me da una condición y aquí recién, si se cumple la condición, le quiero agregar salario y aquí le quiero decir 50, por así decirlo. Entonces esto me está generando un error, me dice que esto pues no se puede porque no está implementando salario y esto está mal. Entonces existe una manera, así como pusimos un signo de admiración para quitar el undefined del tipo, podemos decirle a esta propiedad que no sea obligatoria, que yo pueda no definirla y tranquilamente eso no genere error. Para eso le puedo generar un signo de interrogación allí y eso automáticamente me dice que la propiedad salario pues ahora ya es no es requerida al momento de definir el objeto. Por ejemplo, yo aquí puedo seguir proponiendo salario, pero ahora ya es no es obligatorio. Bien, hasta aquí puede que resulte la pregunta ¿cuándo utilizo un type y cuándo utilizo una interface? Bueno, utilizo una interface, bueno, en mi opinión, utilizar una interface más cuando estoy tratando un objeto o cuando yo tengo en cuenta de que eso lo va a implementar alguna clase o alguna lógica parecida. Utilizo un type cuando pues esto, por ejemplo, porque otra cosa es que los type pueden ser cualquier tipado. Por ejemplo, yo puedo tipar una función aquí, una función sola, por ejemplo, function happy. Esa function happy, lo que va a hacer es, le digo, esto es una función que va a retornar un boolean y va a recibir un name, que va a ser un string. Entonces ya tengo tipada una función. Ahora yo puedo utilizar esta función, decirle let test, por así decirlo, function happy. Y ahora yo, acá, ya tengo el tipado y esto me obliga a decir que esto está retornando está retornando un void y lo que tienes que retornar es un boolean. Esto no está recibiendo nada y lo que tienes que recibir es un string. Entonces ya aquí tendría que decirle name, string, alguna lógica, some logic, y retornar un booleano, true, allí. Entonces, y ahí tipeo una función. Entonces yo pude haber exportado esta función desde un archivo y si tuviera que definir el callback, decía por ejemplo una clase que recibe el callback function happy, ya tuviera el tipado. Y esto pues no lo puedo hacer en una interface. Y aparte que, por ejemplo, un type no lo puedo implementar en una clase. Entonces ahí ya es cuestión, en algunos casos pues funcionan los dos. Ahora el type como tipo de notación no solo acepta types en sí, también acepta interfaces. Por ejemplo, ahora acá no tenemos una interfase.
Bien, ahí ya tengo una interface que acabo de crear. Y como mencioné, los types no solo funcionan con type mismo, sino también, por ejemplo, aquí person2, y esta es una interfaz que le dice un type person number, que puede ser de interfaz person2 o puede ser un tipo numérico. Y hasta ahí, pues, lo básico de type e interface. Bien, ahora, bien, ahora toca ver un poco de un concepto que es generics, hacer tipos genéricos en TypeScript, que por cierto, todo lo que he ido explicando lo he sacado de aquí de la documentación. Aquí está este TypeScript, bueno, esto rel, que está un poco rara, ahora esto de acá, lo que he ido explicando, lo he ido explicando un poco de forma resumida. Por ejemplo, ¿cuándo quieres un genérico? Vamos a tomar primero el ejemplo de acá y después haremos un ejemplo propio. Vamos a copiarnos esta función de acá. Y el funcionamiento aquí de el funcionamiento de esto, que aquí básicamente es un poco ridículo, pero pues sirve para los ejemplos, que es identity, o sea que este valor, el valor que le pase como argumento acá, se me debe devolver aquí, pero el tipo también, o sea, si yo aquí le paso un número, aquí le paso un string. Claro, este funciona para números, si yo por ejemplo le digo let identity, y no lo está leyendo acá, identity, y aquí me está pidiendo que le pase un número, y esto test, bueno, aquí está porque no está leído, pero test, si veo acá, esto es un número. Entonces, ¿qué pasaría para cumplir la funcionalidad principal, que es que yo aquí le paso un booleano y me devuelve un booleano, que yo le paso un string y me devuelve un string? Obviamente la primera solución que podría hacer es que yo le diga any, y aquí le devuelvo any. Y pues esto ya aceptaría cualquier cosa, ya aceptaría un string, ya aceptaría un booleano y así. Bueno, el booleano en definido allí. Pero si veo esto me da test any, lo cual funcionaría, pero pues yo requiero el tipado para seguir trabajando, para seguir trabajando con el tipado. Entonces, ahí entra los genéricos. El genérico es que yo le diga, por ejemplo, le diga aquí, le ponga t y aquí reciba t. T es algo que en realidad no existe. Tú aquí le puedes poner cualquier cosa y por eso es un genérico. Él puede ser cualquier tipo, pero pues entrado en la función, entrado en este scope, él va a ser de tipo t. Ten en cuenta que ese t puede ser un booleano, un string, un numérico. Entonces tú aquí puedes hacer operaciones con un t. Con t. Aquí me está saliendo un error porque tengo que decirle, poner el genérico dentro de la función. Por ejemplo, aquí, creo que está aquí. Aquí, allí. Entonces ahí ya dije que dentro de esta función hay un tipo genérico t que lo que va a hacer es retornarse a sí mismo y que este argumento pues es de tipo t. Si yo aquí le pongo por ejemplo el tipo numérico, esto me va a generar un error porque me dice t no es asignable a tipo numérico y en realidad no va a ser asignable porque pues no sabemos en realidad casi el tipo. Entonces ahora si yo le pongo un string acá puedo ver que dice test es de tipo string. Ahora yo le pongo un boolean acá, true, que este es de tipo boolean, y así sucesivamente. Ahora veamos un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, imagina que quieres generar copias de un objeto. Por ejemplo, teníamos aquí. Bien, ahora veamos un ejemplo un poco más real. Por ejemplo, se me ocurre esto. Eh, Imagina que tienes un objeto y quieres generar copias de ese objeto. O sea, una función que yo le pase el objeto y le pase el número de copias que quiero que haga ese objeto. Teníamos aquí objetos. Por ejemplo, voy a tomar este y voy a eliminar esto y voy a ponerlo allí para trabajar. Person. Esto de aquí me está en error porque me dice duplicado y eso es un problema porque aquí no puede identificar que esto está corriendo, creo que en el mismo archivo o algo así, y se soluciona dándole export. Todavía no sé muy bien la razón, pero se soluciona así. Creo que también tiene que ver un poco con los archivos que yo le dé en el include y la forma en cómo defina esto. Así que continuemos. Person, como dije, nuestra función que le voy a poner con function
copies va a recibir nuestro objeto obj, en este caso va a ser any, y el número de copias que va a ser num, y esto sí va a ser un tipo numérico, number. Ahora lo que va a retornarme ese objeto es un array. Por ejemplo, la lógica aquí sería muy sencilla, que es un array de num. Para que eso funcione tengo que llenar ese array con cualquier cosa, en este caso lo voy a ir con null, y voy a transformarlo por el objeto. Para eso le voy a decir un map, y aquí voy a poner el callback y voy a decir que esto me retorne el objeto. Listo, hasta ahí ya tendríamos nuestra función. Esto funciona, por ejemplo, bueno, debe funcionar. Copies. Para eso tengo que crear también un objeto aquí. No sé, let Pedro es igual a Pedro. Si yo no defino el tipo acá, yo puedo decirle a este objeto que con el as, decirle que esto se adapte a person. Bueno, aquí, allí, ahí. A person. Entonces aquí ya me va a decir, me va a dar la ayuda que age va a ser. Y aquí también falta el name y así. Entonces vamos a generar 5 copias de Pedro. Y ahora si yo imprimo copias, así, por eso voy a este archivo, voy a ejecutar este archivo, types generics, voy a ejecutarlo con nodemo, bueno, en este caso con tsnode, generics. Y aquí se ha roto, bueno, aquí hemos cometido un error muy cursi, por que es ponerle el mismo nombre, y eso pues está mal. Entonces copias así. Yo arriba hubiésemos podido ponerle otra palabra a la función. Así que, a ver, ahorita probemos. Me está dando la función. Y allí. ¿No es? Esto generó 5 copias de Pedro. Genial, pero ahora al momento de yo, por ejemplo, si tomara el primer elemento de este arreglo, incluso no saben ni qué es un arreglo, yo aquí no tengo ni las propiedades de los arreglos, entonces pues no me serviría mucho. Entonces ahora es momento de emplear el concepto de genérico. Por eso voy a decirle que objeto es de tipo input, número. Vamos a hacer esto, número puede ser un number y un string, y la función tiene que encargarse de convertir, si es un string, convertirlo a número. Así que para esto le voy a crear un tipo num. Mismo problema, num e input son genéricos, entonces tengo que decirle a la función que adentro hay un tipo input y un tipo num, que son genéricos. Y esto funciona allí. Ahora, yo puedo extender a esto, decirle a ese tipo, especialmente ese genérico, darle pistas de lo que en realidad va a ser. Entonces yo le digo num extends, así, de number y de string. Entonces ahora number, en el momento de que yo pida este dato, va a ser number va a ser un tipo número, tipo string. Yo pude haber puesto esto aquí, pero pues estamos hablando de genéricos y además esto es un poco más simple. Ahora input, voy a decirle que naturalmente tiene que ser siempre tiene que ser un objeto, así que voy a decirle, o en este caso puede ser cualquier cosa, puedo duplicar hacer copias de cualquier cosa. Entonces voy a decir esto extends de any, que pues al final ya es ya eso ya estaba por defecto, o sea, eso podría ser una extensión de any. Pero para mejorarlo un poco, digámosle que esto es de tipo extiende de unknown, o sea, no sé qué tipo es este. Entonces, para la lógica de acá, que esto recibe un número y un string, podemos hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable num aquí, así, y esto va a ser de tipo 0, y bueno, de tipo no, lo voy a declarar en 0. Esto es number, y así. Entonces, si
si num, si type of num, esto es igual a un string, voy a convertirlo, voy a decirle num es igual a number num. ¿Por qué? Porque es un string. Incluso aquí ya tiene las propiedades del string, ¿no? Match, link, por ejemplo, chart, add, eso es del string. Si no, else, que es, automáticamente él va a definir como aquí son número o string, va a decir esto aquí me debe dar las propiedades de un número. Por ejemplo, num punto to fixate to exponential, y ahí está. Entonces ahí va a recibir un número de string, si es un string lo convierte, y si no, else, lo único que voy a hacer es num es igual a num. No lo necesito convertir pues porque ya es un número. Y esto se lo voy a pasar allí. Yo no le voy a pasar num, le voy a pasar num. Y allí. Ahora esto debe funcionar diferente. Ahora si yo, por ejemplo, me voy a copies, aquí saco la primera, ya tengo age y name. ¿Por qué? Porque Pedro, detectó que Pedro es de tipo person y ya tiene aquí name. Ahora esto de acá, si yo le mando un 5, él debe transformarlo y debe darme el mismo resultado. Por ejemplo aquí. Bueno, en este caso no veo el resultado porque no imprimimos nada, pero lo solucionamos así. Y ahí está. Bien, como dije, estos son los tipos básicos, más o menos lo que hay que saber de tipos para empezar con TypeScript. El resto de todo esto pues estaría aquí en la documentación para poder aprender todo a más profundidad. Pero pues con lo explicado aquí ya se podría empezar a poder hacer cosas con TypeScript.